En el mundo del crimen organizado en México, pocos nombres generan tanta atención como el de Nemesio Ceguera Cervantes, mejor conocido como El Mencho. Líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, su figura se ha convertido en una de las más buscadas y enigmáticas de la última década. En este video, exploraremos sus orígenes, el ascenso del CJNG y el impacto que este grupo ha tenido en la historia reciente del país. En los últimos años, el nombre de Nemesio Ceguera Cervantes, mejor conocido como El Mencho, se ha convertido en sinónimo de uno de los capítulos más complejos y turbulentos en la historia reciente del crimen organizado en México. Su figura, rodeada de silencio, rumores, persecuciones y estrategias de ocultamiento, ha logrado posicionarse en un punto casi mítico dentro de la narrativa del narcotráfico moderno. Pero detrás del apodo, detrás de los titulares y de la presión internacional, existe una historia más profunda. La historia de un hombre que pasó de vivir en una pequeña comunidad rural en Michoacán a convertirse en el líder de una de las organizaciones criminales más analizadas y temidas de la última década, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, mejor conocido como CJNG. Hoy, su nombre encabeza listas de objetivos prioritarios, tanto en México como en Estados Unidos. Las recompensas por información que lleve a su captura alcanzan cifras récord, lo que refleja la importancia que se le atribuye a su papel dentro del mapa criminal global. Y sin embargo, a pesar de esta intensa presión gubernamental y mediática, el Mencho se ha mantenido en un nivel de invisibilidad inusual en comparación con otros líderes del narcotráfico del pasado. Su capacidad para operar desde las sombras, mantener un círculo hermético y evitar la exposición pública lo ha convertido en un enigma difícil de descifrar. Pero para entender quién es realmente el Mencho, no basta con verlo como el capo que encabeza titulares. Es necesario comprender el contexto histórico, social y político que permitió la formación del CJNG, una organización que emergió en un momento de reconfiguración del crimen organizado en México. Tras la fragmentación de antiguos cárteles y la intensificación de las disputas territoriales, el país vivía una transición marcada por vacío de poder, estrategias gubernamentales cambiantes y una creciente intervención internacional. En medio de ese caos, un grupo relativamente pequeño, formado por viejos aliados, familiares y operadores experimentados, comenzó a ganar presencia, influencia y poder. Ese grupo, con el tiempo, se transformaría en el CJNG. La historia del Mencho también es la historia de cómo el crimen organizado aprendió a adaptarse a las nuevas políticas de seguridad, a la tecnología, a la descentralización de operaciones y a las dinámicas económicas que moldearon al país durante las últimas 2 décadas. Su liderazgo no solo se entiende desde la violencia, la cual, por razones éticas y responsabilidad, no describiremos en detalle, sino desde una estructura mucho más compleja. Una estructura que combina redes económicas ilícitas, disputas territoriales, corrupción, rivalidades históricas, estrategias de expansión y un profundo conocimiento de las regiones donde comenzaron a operar. En este video no buscamos glorificar a nadie ni exaltar el crimen, sino comprender. Comprender cómo surge una figura como el Mencho, cómo un grupo como el CJNG logró consolidarse, cuáles han sido sus impactos sociales y qué nos dice su historia sobre la realidad que atraviesa México hoy. Analizar estos fenómenos es importante para entender los retos de seguridad, las consecuencias que viven miles de familias y los factores que han moldeado la evolución del narcotráfico moderno. A través de esta investigación, revisaremos los orígenes de Nemesio Ceguera Cervantes, desde su infancia y su paso por Estados Unidos hasta su regreso a México. Veremos cómo se formó el CJNG, por qué creció tan rápido y cuáles han sido sus implicaciones en distintas regiones del país. También exploraremos la manera en que la figura del Mencho ha ido transformándose con el tiempo, de operador poco conocido a uno de los líderes criminales más buscados del mundo. Este contenido está elaborado únicamente con fines informativos, históricos y de análisis. Nuestro objetivo es ofrecer una visión amplia y documentada del fenómeno, sin caer en detalles operativos, tácticas delictivas o narrativas que promuevan la violencia. Lo que buscamos es entender, poner en contexto y generar una conversación informada sobre un tema que afecta profundamente a la sociedad mexicana y que continúa evolucionando día con día. Así que si estás listo, comencemos.
Esta es la historia del Mencho y del Cártel de Jalisco Nueva Generación. Nemesio Oseguera Cervantes, conocido públicamente como El Mencho, nace en un contexto rural y humilde que explica buena parte de su trayectoria posterior. Crece en comunidades pequeñas del occidente de México, una región marcada por la economía agrícola, la migración y la falta de oportunidades laborales estables. Desde joven, su entorno estuvo atravesado por la informalidad económica. Familias enteras alternaban trabajos del campo con viajes temporales hacia ciudades o hacia Estados Unidos en busca de ingresos. Ese contexto, pocas oportunidades, movilidad social limitada y redes comunitarias cerradas, sería una pieza clave para entender sus primeros pasos. En la juventud de Oseguera se combina la experiencia del trabajo manual con la experiencia de la migración. Como ocurre con muchísimas personas de su generación en esa región, pasó temporadas en Estados Unidos trabajando en labores agrícolas y de construcción. Esas estancias en la Unión Americana no solo le proporcionaron ingresos, sino también contactos, conocimientos sobre rutas y mercados y, según reportes públicos, una exposición a redes informales que décadas después resultarían relevantes para la conformación de estructuras criminales transnacionales. Es importante subrayar: muchos migrantes solo buscan trabajar y sobrevivir. En algunos casos, la falta de oportunidades y la presencia de redes ilícitas crean vías de inserción que conducen a la criminalidad. Para comprender a El Mencho, hay que situar su biografía dentro de esa doble realidad: movilidad laboral y puertas que se abren o se cierran, según el contexto. A su regreso a México, varias piezas se ensamblan. Aparecen relatos, publicados en reportes periodísticos y de seguridad, que lo vinculan con grupos locales y regionales dedicados al trasiego de estupefacientes y otras actividades ilícitas. Sin embargo, la transición desde ser una persona con experiencia migratoria y laboral a convertirse en operador dentro de estructuras criminales no es instantánea ni monocausal. Intervienen factores como las redes familiares y vecinales, la corrupción sistémica en ciertas localidades y las dinámicas de mercado del propio narcotráfico. Cuando un cártel se fragmenta o cuando surge un vacío de poder, aparecen oportunidades para quienes tienen contactos, capacidad de movilizar personas y conocimiento territorial. Con el tiempo, Oseguera fue ocupando espacios de mayor responsabilidad dentro de esas redes. Su nombre aparece asociado, según investigaciones y reportes públicos, a operadores y jefes regionales que supieron aprovechar la reconfiguración del crimen organizado en el oeste y el centro-occidente de México. Su ascenso no fue solamente una cuestión de violencia. Incluyó también el establecimiento de relaciones, la capacidad de crear lealtades y una cierta habilidad para mantener un perfil relativamente bajo frente a la opinión pública. Esa combinación, mano dura en lo operativo y sigilo en lo personal, es uno de los rasgos que recurrentemente destacan los analistas. En paralelo, la estructura familiar y las relaciones personales juegan un papel importante. A lo largo de los años, allegados y parientes han sido señalados públicamente como parte de la red de apoyo alrededor de Oseguera. Algunos de ellos, en diversos momentos, fueron vinculados por las autoridades con actividades delictivas. Este tejido cercano, familia, compadres, socios de confianza, funcionó como columna vertebral para consolidar una organización que aspiraba a más que el control local. Buscaba expansión territorial y diversificación de actividades. Otro factor clave en sus orígenes es la capacidad de adaptación a un entorno en transformación. Cuando los grandes cárteles tradicionales comenzaron a fragmentarse, surgieron espacios para nuevos actores. Aquellos con experiencia en movilizar recursos, con contactos en puertos, rutas de transporte y mercados consumidores, y con la habilidad de integrar antiguos integrantes de otros grupos, pudieron escalar con relativa rapidez. El Mencho fue parte de ese proceso. No apareció de la nada, sino que emergió como resultado de viejas redes reconfiguradas en un nuevo proyecto criminal. Finalmente, y con ello cerramos esta aproximación a sus orígenes, es imprescindible reiterar que hablar de la biografía del Mencho no significa glorificar su figura. Su historia sirve como caso de estudio para comprender cómo factores sociales, como la migración, la desigualdad y la debilidad institucional, pueden confluir en la aparición y el fortalecimiento de líderes del crimen organizado.
Comprender esos orígenes ayuda a explicar no solo la trayectoria de un individuo, sino también las dinámicas más amplias que permitieron la formación y expansión de organizaciones como la que terminaría denominándose Cártel de Jalisco Nueva Generación. En la siguiente sección exploraremos cómo esas raíces personales y contextuales se transformaron en una estructura organizada, la formación y el ascenso del CJNG. Para entender la formación del Cártel de Jalisco Nueva Generación, o CJNG, es necesario retroceder a un periodo en el que el mapa criminal de México atravesaba una de sus transformaciones más significativas. A finales de los años 2000 y principios de los 2010, el país vivía una etapa de fragmentación acelerada de las grandes organizaciones del narcotráfico que habían dominado durante décadas. Aquellos grupos con presencia nacional empezaron a dividirse en células más pequeñas, a perder territorios y enfrentar presiones tanto del gobierno como de organizaciones rivales. En medio de ese escenario convulso, algunas facciones vieron la oportunidad de reorganizarse y aumentar su influencia. Entre ellas surgió la que, con el tiempo, sería conocida como el CJNG. El origen directo del CJNG se vincula a lo que en su momento fue el Cártel del Milenio, una organización con base en el occidente del país. Ese grupo había creado una red de operadores, familias y aliados dispersos que funcionaban como engranaje para distintas actividades ilícitas. Sin embargo, tras la detención y caída de algunos de sus principales líderes, el Cártel del Milenio comenzó a fracturarse, dividiéndose en facciones que competían entre sí por rutas, territorios y contactos estratégicos. Esa fractura abrió un espacio que sería determinante para el surgimiento de una nueva estructura con identidad propia. En ese momento, Nemesio Oseguera Cervantes y otros operadores que habían trabajado dentro o alrededor de esas redes empezaron a ganar relevancia. Se trataba de personas con experiencia, relaciones regionales y una visión más moderna sobre cómo operar dentro de un panorama cada vez más fragmentado. Sin embargo, el paso clave no fue individual, sino colectivo. Varios de estos operadores, junto con alianzas locales en Jalisco, Colima y Michoacán, comenzaron a consolidar una estructura más coherente, más disciplinada y con un mensaje propio. Esa estructura sería el embrión del CJNG. El ascenso del grupo ocurrió en un momento crucial. Mientras otros cárteles se debilitaban por disputas internas o enfrentamientos prolongados, el CJNG apostó a una estrategia clara: ocupar territorios estratégicos sin depender de figuras excesivamente públicas, mantener un liderazgo relativamente discreto y aprovechar la falta de control en regiones donde la presencia estatal era limitada. La organización comenzó a expandirse desde Jalisco hacia estados vecinos, creciendo de forma acelerada gracias a su capacidad para reclutar nuevos integrantes, establecer vínculos con redes locales y consolidar rutas que antes eran disputadas por otros grupos. Un elemento importante en su formación fue la habilidad para integrarse con actores locales. En muchas comunidades, la presencia del CJNG no surgió desde arriba, sino de la creación de alianzas con células pequeñas, grupos ya existentes o individuos que tenían roles clave en el comercio, el transporte o la movilización de recursos. Esa estructura descentralizada, donde las células tenían cierto grado de autonomía, pero seguían una línea de mando general, permitió una expansión más rápida y flexible que la de otros cárteles tradicionales. Otro factor clave fue entender la geografía económica del occidente del país. El CJNG se expandió hacia áreas que contaban con puertos, corredores logísticos y rutas comerciales relevantes, lo que les permitió articular un modelo de operación con impacto regional y posteriormente internacional. Esta expansión no solo se basó en la fuerza, sino también en la capacidad de aprovechar vacíos de poder, conflictos entre otros grupos y oportunidades surgidas por cambios en las políticas de seguridad. La consolidación del CJNG también estuvo acompañada por una narrativa pública que buscaba diferenciar al grupo de sus rivales. Aunque dichas narrativas son parte de estrategias propagandísticas típicas del crimen organizado y deben analizarse críticamente, lo cierto es que contribuyeron a fijar la percepción de que el CJNG era una organización emergente con identidad propia. Esa combinación de presencia territorial, estrategia comunicacional y estructura descentralizada fue fundamental para su rápido ascenso.
A lo largo de los años 2010, el CJNG pasó de ser un grupo relativamente nuevo a convertirse en una de las organizaciones criminales más analizadas por autoridades y académicos. Su crecimiento coincidió con la disminución o fragmentación de otros cárteles históricos, lo que amplificó aún más su presencia en diversas regiones. La figura del Mencho en ese contexto funcionó como un punto de referencia, un líder que, aunque evitaba la exposición pública, operaba como símbolo y como eje rector del proyecto criminal. Es importante subrayar que este ascenso tuvo consecuencias profundas para las comunidades. El avance del CJNG generó tensiones, conflictos y desplazamientos en muchas zonas donde la organización buscaba posicionarse. Las disputas por territorio y las luchas entre grupos rivales marcaron la vida de miles de familias, afectaron economías locales y alteraron dinámicas sociales enteras. Analizar el crecimiento del CJNG no es solo hablar de una estructura criminal, es observar cómo una región entera se transforma bajo la presión de un fenómeno complejo, donde intervienen factores económicos, políticos y sociales. En síntesis, la formación y ascenso del CJNG fue el resultado de un contexto fragmentado, de la caída de antiguos cárteles, de redes personales que venían de décadas atrás y una estrategia clara de expansión. El grupo no surgió de manera espontánea, fue el producto de alianzas, rupturas, vacíos de poder y movimientos calculados dentro del panorama del narcotráfico mexicano. En la siguiente sección exploraremos el papel que desempeñó el Mencho como líder, cómo operó desde las sombras, cómo moldeó la estructura del CJNG y cuál ha sido el impacto en su historia reciente del crimen organizado en México. Hablar del liderazgo de Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, implica analizar un estilo muy distinto al que históricamente caracterizó a figuras del crimen organizado en México. Durante décadas, muchos de los líderes criminales del país buscaron notoriedad, construyeron una imagen pública y desarrollaron mitologías que incluso traspasaron fronteras. El Mencho, en cambio, adoptó desde el inicio un enfoque opuesto: mantenerse oculto, evitar apariciones públicas y construir un modelo de liderazgo basado en el bajo perfil, la discreción y la movilidad constante. Ese estilo no solo marcó su identidad, sino que también definió buena parte de la estructura y funcionamiento del cártel de Jalisco Nueva Generación. Lo primero que destacan analistas y especialistas en seguridad es su capacidad para operar sin protagonismo mediático. Mientras otros líderes buscaban reflejar poder a través de imágenes, mensajes o símbolos, el Mencho apostó por desaparecer del radar público. Esa invisibilidad relativa complicó investigaciones, retrasó identificaciones y redujo la posibilidad de fracturas internas provocadas por luchas de ego. Y aunque esa estrategia no lo hizo inmune a la persecución, sí permitió que el CJNG mantuviera una estabilidad organizativa en momentos donde otros cárteles sufrían rupturas constantes. Otra característica fundamental de su liderazgo es la estructura descentralizada que impulsó dentro del CJNG. En lugar de concentrar todas las decisiones en un solo núcleo o en un grupo extremadamente reducido, permitió que distintas células y operadores regionales tuviesen autonomía táctica, siempre y cuando respetasen las líneas generales de la organización. Ese modelo es similar al que adoptan estructuras modernas que buscan resistir a la presión gubernamental. Si una célula cae, la organización permanece. Si un líder regional es detenido, otro ocupa su lugar sin alterar la estructura nacional. Ese enfoque permitió que el CJNG creciera con rapidez y que pudiera operar en varios estados sin depender de un solo mando visible. A ese elemento se suma la política de alianzas y lealtades. En la construcción del CJNG, el Mencho aprovechó tanto vínculos familiares como relaciones establecidas desde sus primeros años dentro de redes criminales. Esa mezcla de parentesco, confianza personal y disciplina interna fue clave para consolidar un círculo cercano que funcionó como columna vertebral del grupo. La lealtad en esta organización no se basó únicamente en la fuerza, sino también en la percepción de estabilidad que ofrecía un liderazgo firme, discreto y estratégico. De igual forma, su liderazgo incorporó un entendimiento profundo de la geografía social y económica del occidente de México. Durante años, Oceguera estuvo vinculado a zonas rurales, comunidades agrícolas y regiones donde los gobiernos locales tenían escasa capacidad de respuesta. Ese conocimiento le permitió identificar territorios clave, rutas logísticas y puntos estratégicos para la expansión del CJNG. Pero más allá de la simple ubicación, comprendió cómo interactuar con realidades locales.
regiones con necesidades económicas, zonas con disputas históricas y comunidades vulnerables ante la presencia de grupos criminales. Ese entendimiento del territorio no solo facilitó su crecimiento, también permitió articular una presencia en distintas regiones del país. Otra pieza clave del liderazgo del Mencho es su capacidad para adaptarse a los cambios. A lo largo de más de una década, México ha atravesado diversas estrategias de seguridad, desde operativos militares masivos hasta modelos de coordinación entre instituciones. Mientras algunas organizaciones fueron perdiendo fuerza por no adaptarse a esos cambios, el CJNG logró reconfigurarse. Cuando las autoridades reforzaron ciertos estados, el grupo se movió hacia otros. Cuando se modificaron rutas de transporte o dinámicas económicas, ajustaron sus operaciones para mantener influencia. Esa adaptabilidad ha sido uno de los elementos más estudiados por especialistas. Es importante mencionar también que la figura del Mencho funciona como símbolo interno, más que como figura pública. Para sus operadores, representa continuidad y orden. Para las autoridades, representa uno de los principales objetivos en la lucha contra el crimen organizado. Para la opinión pública, es un personaje rodeado de rumores, especulación y misterio. Esa mezcla de presencia simbólica e invisibilidad física explica parte de por qué su figura genera tanta atención, pero al mismo tiempo tan poca información verificada. Sin embargo, un liderazgo como el suyo también genera tensiones y consecuencias profundas. Bajo su mando, el CJNG se expandió de manera acelerada, lo cual provocó conflictos con otras organizaciones, disputas territoriales y un incremento de la violencia en diversas regiones del país. Las comunidades donde el grupo buscó establecerse enfrentaron tensiones sociales, desplazamientos y un deterioro significativo de su seguridad. Estos efectos forman parte de la compleja realidad que rodea su liderazgo. Mientras la organización creció, las consecuencias en la vida cotidiana de miles de personas se hicieron cada vez más visibles. Finalmente, al analizar el liderazgo del Mencho, es fundamental enfatizar que su figura no debe abordarse desde la fascinación o la exaltación, sino desde el análisis crítico de cómo un individuo pudo consolidar poder dentro de un contexto de debilidad institucional, desigualdad económica y reconfiguración del crimen organizado. Su liderazgo es, en última instancia, un reflejo de un sistema más grande, uno que ha permitido que organizaciones como el CJNG se expandan y mantengan influencia durante años. En la próxima sección exploraremos precisamente esas consecuencias, el impacto social, económico y comunitario que tuvo y sigue teniendo el crecimiento del CJNG en México. El crecimiento y expansión del Cártel de Jalisco Nueva Generación, bajo la figura de El Mencho, no solo modificó el paisaje criminal de México, sino que generó una serie de consecuencias profundas en el tejido social, económico y político del país. Estas repercusiones no se limitan a enfrentamientos o disputas territoriales, se extienden a la vida cotidiana de miles de familias, a la credibilidad de las instituciones y a la estabilidad de regiones enteras. Entender estas consecuencias es fundamental para dimensionar el verdadero impacto del CJNG. Una de las primeras consecuencias visibles fue el incremento de la tensión social en comunidades rurales y urbanas. En muchas regiones donde el CJNG buscó expandirse, surgieron conflictos entre grupos locales, autoridades y organizaciones rivales. Esta tensión se tradujo en desplazamientos internos, familias que abandonaron sus hogares, comercios cerrados y economías locales paralizadas. En algunas zonas, el miedo se convirtió en un elemento cotidiano: horarios restringidos, rutas peligrosas, pérdida de inversión y debilitamiento del sentido de comunidad. El ascenso del CJNG no se vivió como un fenómeno abstracto, se sintió directamente en las calles, en los mercados, en las escuelas y en la vida familiar. Otra consecuencia significativa fue la alteración del tejido económico. La presencia del grupo afectó actividades comerciales, agrícolas y de transporte. Algunos negocios enfrentaron extorsiones, otros dejaron de operar y algunos se vieron forzados a migrar a la informalidad. Esto provocó una caída en la competitividad local, una pérdida de empleos y un aumento en la dependencia económica de actividades no reguladas. En regiones con escasas oportunidades, este tipo de presiones económicas debilitó aún más las posibilidades de desarrollo y profundizó desigualdades que ya existían desde antes. A nivel institucional, el avance del CJNG generó una presión enorme sobre los gobiernos locales y estatales. Muchas instituciones de seguridad y justicia se vieron rebasadas por la capacidad de expansión del grupo. En algunos casos, la falta de recursos y la corrupción interna obstaculizaron la respuesta gubernamental.
En otros, la presencia del CJNG obligó a una reconfiguración completa de las estrategias de seguridad. Esto incluyó desde el despliegue de fuerzas federales hasta la creación de unidades especializadas para investigar sus operaciones. Sin embargo, estos esfuerzos no siempre fueron acompañados por políticas de prevención social o por inversiones en desarrollo comunitario, creando una respuesta fragmentada y en ocasiones insuficiente. En el ámbito federal, la expansión del CJNG se convirtió en un desafío prioritario. La organización comenzó a aparecer en reportes de agencias internacionales, generando cooperación entre México, Estados Unidos y otros países. La presión internacional se intensificó, con campañas de sanciones financieras, bloqueos de cuentas y esfuerzos coordinados para rastrear redes de lavado de dinero. Estas acciones reflejan que el problema dejó de ser exclusivamente nacional. El CJNG se transformó en un fenómeno de preocupación global, afectando la política exterior, la cooperación bilateral y el intercambio de inteligencia. Otra consecuencia importante fue el impacto psicológico y social en la población. La constante exposición a noticias sobre violencia, detenciones, operativos y conflictos generó un ambiente de ansiedad colectiva. Comunidades enteras comenzaron a normalizar la presencia de grupos armados, a modificar conductas por autoprotección y a vivir con la sensación de vulnerabilidad permanente. Esta erosión del bienestar emocional tiene efectos de largo plazo, afecta la confianza interpersonal, deteriora la relación con las autoridades y debilita la cohesión social. En paralelo, surgió un fenómeno complejo, la narrativa mediática y cultural en torno al CJNG y a El Mencho. A medida que su nombre ganaba presencia, también lo hacía la construcción de mitos, versiones no verificadas, rumores y especulaciones. Este tipo de narrativas pueden distorsionar la percepción pública, alimentar la desinformación e incluso generar confusiones que dificultan comprender la realidad del fenómeno. Por ello, es fundamental que la población reciba información verificada, contextualizada y libre de glorificación del crimen. A nivel gubernamental, la presencia del CJNG también provocó una redefinición de políticas públicas. Algunos estados implementaron mayores controles sobre carreteras, reforzaron programas de vigilancia o desarrollaron unidades de inteligencia especializadas. Sin embargo, estos esfuerzos enfrentaron el reto de un adversario altamente adaptable. Muchas veces las políticas reactivas fueron superadas por la capacidad del grupo para ajustarse rápidamente a nuevos escenarios. Finalmente, una de las consecuencias más importantes es el debate nacional sobre el futuro de la seguridad en México. El avance del CJNG puso en evidencia las limitaciones de los enfoques tradicionales basados únicamente en la fuerza. Mostró la necesidad de estrategias integrales que incluyan desarrollo económico, fortalecimiento institucional, prevención social, combate a la corrupción y mejor acceso a la justicia. También evidenció la urgencia de atender las causas estructurales que permiten que organizaciones criminales crezcan: pobreza, desigualdad, falta de oportunidades y débil presencia del Estado. El impacto del CJNG no puede evaluarse solo desde la perspectiva criminal. Sus consecuencias abarcan la vida diaria, las estructuras económicas, la percepción de seguridad, la gobernabilidad y las relaciones internacionales. Analizar estas repercusiones no solo permite entender el alcance de la organización, sino también los desafíos que enfrenta México para reconstruir regiones afectadas y diseñar un futuro más seguro. En la actualidad, la figura de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, sigue envuelta en una mezcla de misterio, especulación y atención internacional. A pesar de que su nombre aparece de manera constante en reportes gubernamentales, investigaciones académicas y medios de comunicación, la información verificable sobre su paradero, estado de salud y operaciones es limitada. Esta falta de claridad no solo alimenta rumores, sino que también refleja un fenómeno más profundo: el grado de sofisticación, movilidad y discreción que caracteriza el liderazgo del Cártel de Jalisco Nueva Generación en la última década. Diversos gobiernos, tanto el mexicano como el estadounidense, mantienen a El Mencho en sus listas de objetivos prioritarios. Existen recompensas multimillonarias por información que conduzca a su captura, y su nombre aparece en sanciones financieras, acusaciones penales y campañas de inteligencia internacional. Sin embargo, la persistencia de su figura, a pesar de los operativos, la presión política y las investigaciones, demuestra que su red de protección, sus vínculos y la estructura organizativa del CJNG continúan siendo difíciles de penetrar. La organización ha logrado mantener cohesión incluso cuando operadores clave han sido detenidos,
lo que sugiere una estructura diseñada para resistir la presión externa. En cuanto al CJNG, su situación actual es compleja y contradictoria. Aunque conserva presencia en varias regiones del país, también enfrenta disputas con organizaciones rivales y presiones internas. Algunas zonas que antes controlaba con mayor firmeza han experimentado fragmentaciones o cambios en la dinámica territorial. Asimismo, autoridades federales han intensificado operativos, bloqueos financieros y trabajos de inteligencia destinados a debilitar su estructura. No obstante, el impacto real de estas acciones varía de región en región. En algunas áreas han logrado reducir la presencia del grupo, mientras que en otras continúan reportándose conflictos y tensiones. Por otra parte, el CJNG ha estado sujeto a un escrutinio internacional cada vez mayor. Su presencia en investigaciones relacionadas con lavado de dinero, tráfico transnacional y nexos con mercados ilícitos en otros países ha provocado que el fenómeno deje de ser únicamente un tema mexicano. Agencias internacionales han señalado la necesidad de una cooperación más estrecha para rastrear flujos financieros, identificar rutas de operación y combatir la expansión del grupo fuera de México. Esto forma parte de un reconocimiento más amplio, que la lucha contra organizaciones criminales modernas requiere enfoques globales, no solo respuestas locales. Al cerrar este recorrido por la vida del Mencho y la evolución del Cártel de Jalisco Nueva Generación, queda una reflexión central. El crimen organizado no es solo un conjunto de nombres o eventos, sino un síntoma de problemas más profundos que requieren atención urgente. Informarnos, analizar, comprender y discutir estos temas es fundamental para construir sociedades más seguras, más justas y más resilientes. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando más contenido como este. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo misterio.